Hola amigos, bienvenidos al canal de Fricadas Varias. Cuando el exceso de carga nos hundía y se partían en dos al tocar mi fondo, pude ver que en la ira llevaban telas finas, herramientas y mercurio para sacar la plata. Hoy vamos a ver el pabellón de la navegación. En cambio, en la vuelta, traían palo de tinte, cochinilla y añil, y sobre todo 40 cajas de barras de plata en un pañol de la bodega. Seguimos con los vídeos dedicados a la Expo 92. Aquí he preferido que oigáis la voz original de la locución. Ahí, bueno, ahora mismo estamos viendo el puerto de Sevilla de la época de comienzo del siglo XVI. O sea, siglo XVI, la época del descubrimiento de América, todo esto, porque como sabéis, Sevilla tenía un monopolio, todas las cargas que venían de las Indias, de América, tenían que pasar por el puerto de Sevilla, por la Casa de la Contratación, y de ahí se ganaba un dinerito el gobierno y todo esto, y bueno, y así también creció la ciudad, porque claro, todas las mercancías tenían que pasar por este puerto. Aquí vemos la estructura del techo del pabellón, que era como la quilla de un barco, pero puesta boca abajo, ¿no? Como en la película del Poseidón, que se da la vuelta al barco. Pues algo parecido, creaba un espacio diáfano muy grande. Dentro de él, pues como hemos visto al principio, por ejemplo, había una zona donde podíamos ver una especie de corte longitudinal de un galeón, donde te mostraban iluminando las distintas partes del barco, donde llevaban las distintas cargas. Aquí, por ejemplo, estamos viendo pues como un cartel de la salida de los transatlánticos y todo esto, ¿no? De los barcos. Había, como veis, maquetas de barcos. Este es un barco de vapor, pero bueno, también tiene velas. Este es un barco más bien transatlántico, parecido al Titanic. Este era uno de los pabellones temáticos, que dentro de la Expo pues había pabellones de los países, las comunidades autónomas, algunas organizaciones como la ONU, por ejemplo, o Retevisión, no sé. Y había pabellones temáticos como este, que era de la navegación. Estaba el pabellón de los descubrimientos, que se quemó porque el primer descubrimiento del hombre fue el fuego, entonces ese pabellón se quemó antes de que empezara la Expo, entonces no se pudo aprovechar. El pabellón de la energía, el pabellón de la naturaleza, en fin, como digo, pabellones temáticos. Aquí vemos también un corte longitudinal de un transatlántico, no el Titanic, aunque pueda parecerlo. Aquí vemos pues, la zona de las distintas clases, ¿no? La de abajo se entiende, cuanto más abajo, como el barco Reina Victoria Eugenia. Cuanto más abajo, más baja clase y más grande. Esas son las salas porque lo comparten más personas, ¿no? Aquí vemos un suelo que era transparente y veías como el fondo del océano, los restos de los naufragios, ¿no? Que te puedes encontrar. También había algunas piezas como huesos de ballena, que ahora veremos también. Aquí seguimos con maquetas de barcos. Ahí al fondo vemos un galeón. Luego de fondo tenían un sonido que recordaba un poco al mar, sonido de gaviotas y todo esto, ¿no? Aquí un barco con su propio helipuerto. Eso nos recuerda a la proa de un transatlántico, por ejemplo. Aquí vemos la zona de mercancías de un puerto. Aquí vemos para transportar la carga
de un petrolero Maxi Suez, 200.000 toneladas métricas, se necesitaría un tren de 3.570 vagones. Y aquí te ponen un tren de 3.570 vagones, para que hagan la comparación. Realmente el transporte marítimo es el más eficiente que hay, porque el que requiere gastar menos energía, menos combustible para transportar un determinado peso, una determinada masa. Después iría probablemente al ferrocarril. Y bueno, el del transporte aéreo creo que no es muy eficiente. Y por último estaría el transporte terrestre, ¿no? Con camiones. Aquí, como decía, pues vemos restos de naufragio, ¿no? Un cañón, entiendo que sería de bronce, no de hierro tal vez. Esto me recuerda a la portada del disco And Justice for All de Metallica. Tal vez sea el mascarón de proa de un barco. Tiene toda la pinta, sí. Aquí lo que os comentaba antes, una vértebra de ballena. Ahí lo pone, aunque no se ve muy bien. Por aquí un trozo de madera parece. ¿Qué pone ahí? El mar es el Lucifer del azul, el cielo caído por querer ser de luz. Federico García Lorca. Nao Victoria. Esta es de las que llevaba Magallanes y Elcano en su vuelta al mundo. Fue la primera vuelta que se dio al mundo. Y bueno, y con esto ya me voy a despedir de vosotros. Este ha sido el pabellón de la navegación. Aquí en el canal de Fricadas Varias, pues próximamente habrá más vídeos dedicados a la Expo 92 de Sevilla. Hasta pronto, compañeros.